Buenos días, alumnos. Prendemos nuestra cámara para iniciar nuestra clase. Buenos días, profesor. Buenos días, Arelis. Prendan su cámara. Buenas. Buenos días, profesor. Buenos días, alumna. Buenos días, profesor. Buenos días, Daniela. Prendan su cámara. Alex. Arelis. Eniger, prenda su cámara. Enzo, buenos días. Alex, prenda su cámara. Eniger, prenda su cámara.
Peña, prenda su cámara. Robles, Mayra, prenda su cámara. Ale, prende tu cámara. Palomino, prende tu cámara. Alexandra del Pozo, prende su cámara. Mayra, prenda su cámara. Bien, jóvenes, buenos días con todos. Profesor, no se le escucha nada. A ver, ahí, ¿me escuchan? Ahí sí, ahí sí. Ah, ya, perfecto. Ya. Vamos a ir entonces a hacer la clase de momento o torque de una fuerza que corresponde a la parte de estática. ¿Ok? Hemos estudiado estática, pero cuando había una primera condición de equilibrio en el cual un cuerpo se encontraba en equilibrio cuando las fuerzas que iban hacia arriba eran iguales a fuerzas hacia abajo. La fuerza que iban hacia la derecha era igual a la fuerza que se van hacia la izquierda. Pero no garantizábamos que este cuerpo no rote o no intente rotar, porque es otra característica del cuerpo. Si usted aplica una fuerza a un determinado cuerpo que lo intenta rotar, entonces también le hace perder el equilibrio.
Luego, a esa acción que se ve con frecuencia, cuando usted, por ejemplo, quiere cambiar las llantas del carro, usted agarra la llave y le da vuelta a las tuercas de cada una de las llantas y entonces, pero esa llave cumple una función porque usted coloca una de las partes, por ejemplo, ahí coloca en la tuerca y usted agarra de este brazo y comienza a empujar, ¿no? Con una determinada fuerza. Entonces la tuerca comienza a girar y usted está haciendo fuerza, fuerza hasta que totalmente sale la tuerca, ¿no? Pero entonces hemos hecho un movimiento de rotación para que salga la tuerca de la posición en que estaba. A esa acción de dar una vuelta, de torcer, de dar un giro, a eso se va a llamar momento o torque de una fuerza. O sea que nosotros debemos de garantizar que aparte de que el cuerpo no se traslade o se traslade con velocidad constante, no rote. Y una forma de que no rote es justamente garantizando una segunda condición de equilibrio que va a aparecer en este tema. Luego, el momento de una fuerza, o también llamado torque o torsión, ¿correcto? Viene a ser el producto escalar de la fuerza que se aplica por la distancia que es perpendicular a dicha fuerza. Entonces, de tal manera que voy a tener que el momento va a ser una acción de fuerza. Momento o torsión es el producto de la fuerza por la distancia perpendicular a dicha fuerza. Las unidades en el sistema internacional va a ser de la fuerza Newton y la distancia metro. Pero tenemos de repente otro que es de menor. En el sistema CGS la fuerza vendrá dado por dinas y la distancia estará dado en centímetros. Muy bien. Pero yo tengo dos posibilidades de hacer el giro. Uno, lo puedo girar en sentido antihorario al cuerpo o lo puedo girar en sentido horario. Cuando el cuerpo va a girar en sentido antihorario, entonces el torque o momento va a ser positivo. Si el cuerpo gira en sentido horario, ¿no es cierto? Parecido a las manecillas del reloj, entonces el torque o momento será negativo, ¿correcto? Entonces, esa es la convención de signos que se establece para el movimiento de rotación de los cuerpos rígidos. Muy bien. Veamos consideraciones para la fuerza aplicada. Veamos una fuerza que estoy aplicando a un cuerpo a una distancia R, pero que resulta que esta fuerza que le estoy aplicando acá, ¿no? No es perpendicular. Entonces, solo las fuerzas que son perpendiculares van a ejercerle momento porque tiene que ser fuerza por su distancia perpendicular. Si la fuerza no es perpendicular a radio, solo se produce torque, la componente perpendicular a este. Entonces, si yo descompongo acá esta fuerza que aparece acá será F coseno de alfa. Y esta fuerza que está acá será F seno de alfa. Entonces, esta componente que está acá y que es perpendicular es el que le va a iniciar una acción de torsión. Es decir, va a intentar voltear al cuerpo. Este no, porque este de acá se va a ir al lugar o al centro donde yo voy a hacer el giro. ¿Ok? Veamos, a ver, ¿qué tal si yo tengo una fuerza de 80 newton aplicado de esta manera a una distancia de 12 centímetros de quién? De un punto de giro. Ahí está. Entonces esta fuerza, ¿no es cierto? Esta fuerza voy a descomponer, como acá es coseno, en una fuerza en el eje X y una fuerza en el eje Y. Tomando valores, esto de acá será 80 por el coseno de 60 que me sale 40.0 y acá será 80 por el seno de 60 que sale 69,3. Esta fuerza de acá no le produce giro porque mira, ve, ¿cómo va a producir giro si se está yendo al punto donde yo tomo momento? Entonces, quien le va a producir giro es esta fuerza, o sea, esta fuerza por su distancia que es 12 centímetros. Ah, ya. Entonces descomponemos los 80 newton en componentes como se muestra y notamos que para la componente en el eje X no hay distancia. ¿Por qué? Porque justo se va al punto donde yo tomo momento.
Y la distancia en el eje Y, la componente, la distancia del eje Y sí es 12 centímetros. Luego, el torque o momento se conoce por M o por T, es el producto de la fuerza 69.3 por la distancia. Pero como esta distancia está en centímetros, lo pasamos a metros dividiendo entre 100. Entonces esta fuerza será 69,3 por la distancia 0,12 metros. Operando me sale 8.31 newton por metro, que es la unidad de la torsión o momento. El momento, entonces, es su unidad newton por metro. Muy bien. Entonces, una fuerza que es oblicua como esto, se tiene que descomponer para poder ver quién produce momento o giro. Esta fuerza no produce momento o giro. Esta fuerza sí, porque se lo va a querer levantar, ¿no es cierto?, a esta llave para arriba. Veamos fuerza que no produce momento. No produce momento o torque si la fuerza es aplicada paralela al plano, al brazo, o sea, como esta fuerza F2. Este no produce giro. Este de acá tampoco produce giro, ¿por qué? Porque estoy aplicando en el eje de rotación. Por lo tanto, F1 y F2 no le producen giro. O sea, el punto donde yo estoy tomando momento, todas las fuerzas que se van a aplicar sobre dichos puntos no le producen momento, el momento va a ser igual a 0. Veamos. Entonces, pero ¿qué tal si yo tengo un conjunto de fuerzas aplicados a un determinado cuerpo? Entonces, si yo tengo un conjunto de fuerzas aplicados a un determinado cuerpo, va a aparecer lo que se denomina un momento resultante. El momento resultante, jóvenes, será igual al momento de la fuerza 1 más el momento de la fuerza 2 más el momento de la fuerza 3 más el momento de la fuerza 4, teniendo en cuenta que los cuerpos que rotan en sentido horario van a ser negativos y los cuerpos que rotan en sentido antihorario van a ser positivos. Por ejemplo, si yo tengo acá, voy a tomar momento en este punto O, entonces acá este punto, esta fuerza 2 no produce momento o giro porque ahí voy a tomar el momento. Este F1 sí produce, será su fuerza F1 por la distancia R1 y como rota en sentido antihorario será positivo. Este de acá no produce giro. Voy a tener la fuerza F3 por su distancia R3. Entonces, como está yéndose en sentido antihorario, también es positivo porque va a levantar hacia arriba. ¿Está bien? Luego tengo la fuerza 4 por su distancia. El momento es fuerza por su distancia perpendicular al punto donde yo tomo momento. Será la fuerza por su distancia. Entonces, esta fuerza por su distancia produce un momento que será negativo porque va a intentar hacer rotar en sentido horario, ¿no? Estoy viendo acá que intenta hacer rotar en sentido horario. Entonces, una vez que yo establezco la segunda condición, el teorema de Varillon, yo tengo que ver si los momentos son positivos o negativos teniendo en cuenta la convención de signos, ¿correcto? Será positivo si rota en sentido antihorario y será negativo si rota en sentido horario. Muy bien. Veamos ahora la segunda condición de equilibrio. Entonces, si yo tengo un conjunto de fuerzas aplicados a un determinado cuerpo, ¿no? Y estas fuerzas intentan hacer rotar al cuerpo, entonces para que exista equilibrio de rotación, ¿correcto? Entonces la sumatoria de momentos respecto al punto considerado como fijo debe de ser igual a 0. Entonces, este F1 por su distancia 1 que rota en sentido antihorario debe de ser igual a esta fuerza F2 por su distancia 2 que rota en sentido horario, ¿correcto? Entonces, eso nos establece la segunda condición de equilibrio. Muy bien. En base a eso, vamos a ver los ejercicios. 1 dice, determina el módulo del momento producido por la fuerza F igual a 16 newton respecto al punto O. Muy bien. Entonces, acá tenemos la fuerza F por su distancia, pero acá tenemos que poner así. Fuerza por su distancia.
pero esta fuerza es 16 newton y la distancia es la distancia perpendicular al punto donde yo estoy tomando momentos. Entonces será la fuerza F 16 por su distancia 5. 16 por 5, 80 newton por metro. La unidad acá tiene que ser newton por metro. Entonces debemos tener en cuenta que la unidad no se va a quedar en newton. Tiene que ser newton por metro. La unidad entonces vendrá establecida como newton por metro, porque es la unidad de ¿quién? Del momento. La unidad del momento es newton por metro. Entonces, debemos de tener en cuenta eso, ¿no? Entonces, tenemos acá newton por metro. Entonces, quedará esto así, newton multiplicado por metro. Será la unidad del momento de la fuerza F respecto al punto O. Vayamos al ejercicio número 2. Dice, calcule el módulo del momento producido por la fuerza F respecto al punto O. Para calcular momentos, debemos de tener la fuerza por la distancia perpendicular a dicha fuerza. Tengo acá la fuerza y acá es 90 grados, entonces fuerza por la distancia perpendicular a dicha fuerza respecto al punto donde voy a tomar momentos. Entonces, momento de la fuerza F respecto al punto O será la fuerza que vale 12 por su distancia que vale 5. El momento entonces será 60 newton por metro, ¿no? 60 newton por metro. Acá también será newton por metro, que es la unidad de el momento. Newton por metro. Veamos acá, problema número 3. Dice, calcule el módulo del momento producido por la fuerza F respecto al punto O. Tenemos acá la fuerza, pero la distancia no puede ser 10, porque tiene que ser la fuerza por la distancia perpendicular a dicha fuerza. Entonces prolongamos esta parte de acá, luego trazamos acá una perpendicular, entonces será la fuerza por su distancia. Fuerza por su distancia, ¿correcto? Que rota en sentido horario. En realidad, rigurosamente esto debería ser menos porque está rotando en sentido horario. ¿Ok? Entonces, como esto vale 10 y esto es 37, acá será 53, entonces esta distancia vale 8 y esta distancia valdrá 6. Se ubica siempre la fuerza por la distancia perpendicular a dicha fuerza. El momento de la fuerza F respecto al punto O será el producto de la fuerza por la distancia. La fuerza vale 15 y la distancia vale 8. Entonces acá tendremos 15 por 8, 120 newton por metro. 120 newton por metro, que es la unidad de momento. La unidad de momento. 120 newton por metro, ¿no? 120 newton por metro. Muy bien. Entonces, este es un triángulo conocido de 3K, 4K y 5K. Problema número 4. Dice, calcula el módulo de la tensión en la cuerda A si la barra homogénea pesa 120 newton y se encuentra en equilibrio. ¿Qué significa barra homogénea? ¿Quién me dice? ¿Qué significa barra homogénea? Que son iguales, ¿Qué cosas son iguales? o sea, que el mismo número son iguales, o sea, No. A ver, ¿quién me dice qué significa barra homogénea? ¿Mm? Alexandra, ¿qué significa barra homogénea? Peña, ¿qué significa barra homogénea? Orellana, ¿qué significa barra homogénea? es la longitud de LE, ¿eso? No. Ariana, ¿qué significa barra homogénea?
Ya joven. Miren. Para aclarar la idea entonces acá. Cuando a mí me digan barra homogénea es porque el peso de la barra se va a concentrar en su punto medio. Cuando la barra es homogénea, el peso cuando tú vas a graficar debe estar localizado en el punto medio de la barra, ¿ok? Entonces, cuando una barra es homogénea, implícitamente te están diciendo que el peso se encuentra ubicado en el punto medio, más o menos como de la persona que es homogénea, o sea, tiene proporcionalidad en su cuerpo, entonces su peso más o menos está del ombligo un poquito más arriba, debe estar concentrado todo el peso de la persona. Pero ¿qué tal si una persona tiene una pierna delgadita y un cuerpazo, un pechazo? Entonces su peso no va a estar en su punto medio de esa persona, va a estar localizado de repente por su pecho, está distante de su ombligo. Entonces se dice homogénea cuando la distribución de la masa es uniforme, es como una regla homogénea y el peso de esa regla entonces se encuentra en su punto medio, ¿ok? Si la barra es homogénea, entonces el peso debe estar concentrado en su punto medio como lo hemos hecho acá. Observar que toda la barra tiene longitud 10L y el peso entonces tiene que estar en la mitad, 5L por acá, 5L por este lado. Perfecto. Entonces me piden calcular cuánto vale qué cosa, cuánto vale la tensión en el punto A. Entonces acá habrá una tensión también, que es la tensión en el punto B. Pero como no conozco y tampoco me interesa o no me piden, voy a tomar momentos en el punto B. Luego, sumatoria de momentos en el punto B es igual a 0. Fuerzas que rotan en sentido antihorario debe ser igual a fuerzas que rotan en sentido horario, ¿correcto? De tal manera que veamos eso. Luego, esta fuerza por su distancia intenta rotar en sentido, ¿correcto? Antihorario, ahí está. 120 por 5L debe de ser igual a esta fuerza por su distancia. Tensión de A que rota en sentido horario, ¿ves? Que rota en sentido horario, que sería 8L. Fuerza por su distancia, 8L. L con L se van, octava 1, octava, ¿cuánto? Voy a tener 15 y 15 por 5, 75 newton. Acá sí la tensión sale 75 newton, nada más, porque es la fuerza que me están pidiendo acá. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo está bien? Muy bien. Veamos algunos ejercicios más. 1 dice, calcula el módulo del momento producido por la fuerza F de 13 newton. Entonces, cuando yo tengo acá la fuerza, tengo que ver que voy a tomar momento en este punto C. Entonces será la fuerza perpendicular por su distancia. Esto no, fuerza por la distancia de la fuerza al punto donde yo estoy tomando momentos. La distancia en el punto donde yo estoy tomando momentos es 4. Entonces, momentos de la fuerza F respecto al punto C será el producto de la fuerza por la distancia. La fuerza vale 13 newton multiplicado por 4 metros, 13 por 4, 52. El momento sí sale newton por metro. El momento sí sale la unidad newton por metro. ¿Ya? Newton por metro. Muy bien. Acá, calcula el módulo del momento resultante respecto del punto O, producido por la fuerza F. A ver, pero ¿qué pasa? Pasa que la fuerza F no le va a producir giro, no le va a producir rotación. ¿No ves que yo estoy aplastando con esta fuerza a esta plataforma? Entonces, no le va a hacer rotar ni hacia la derecha ni hacia la izquierda. Entonces, momento de la fuerza F respecto a O será el producto de la fuerza por la distancia. Pero ¿qué pasa? Tenemos la fuerza, pero no va a haber distancia. No es los 3 metros, ¿ah? Porque no hay ninguna distancia perpendicular. Acá 0, el momento de la fuerza F es 0, porque cuando yo prolongo, justo se va a ir al punto donde yo tomo momento. ¿Ok? Ya.
Veamos ejercicio número 3. Dice, calcula el módulo del momento producido por F respecto al punto O. Entonces, yo tengo esta fuerza F respecto al punto O, será la fuerza por la distancia, pero la distancia no es 7. Entonces, ¿qué hago? Trazo esta distancia que será perpendicular a la fuerza. Entonces, esta distancia perpendicular a la fuerza por trigonometría, si esta hipotenusa vale 7, esto será 7 seno de 53, que será la distancia D. Entonces, el momento de la fuerza F respecto a O será F por 7 seno de 53. F conocido 10, 7 por seno de 53, 4 quintos. Quinta 1, quinta 2, y voy a tener 56 newton por metro. El momento newton por metro. La unidad del momento, sí, caballero, es newton por metro. Muy bien. Número 4. Determina el momento resultante respecto al punto O de las fuerzas aplicadas. El momento resultante, esta fuerza que es oblicua hay que descomponer. Como vale 50, esto será 30 porque se opone a 37 y esto será 40. Este de acá no produce momento. Decimos momento resultante respecto a O será momento de la fuerza 1 más momento de la fuerza 2 más momento de la fuerza 3. ¿Está bien? Perfecto. Este es el que va a poner. Entonces, momento de la fuerza 1 será 10 por 4. Positivo porque esta fuerza quiere levantar en sentido antihorario. Más momento de la fuerza 2 está hacia abajo, intenta hacer rotar así en sentido horario, será 20 por su distancia 8, negativo porque rota en sentido horario. Y este de acá 30 también va a rotar en sentido horario, será por eso negativo, menos 30 por su distancia 8. Operando sale ¿cuánto? Tengo acá 240, y acá tengo 160, y acá tengo 80, sale menos 360 newton por metro, ¿eh? Newton por metro, ¿correcto? Newton por metro. En módulo o valor absoluto sí va a ser 360, pero cuando a mí me dan alternativa con signo, este de acá su signo va a ser negativo porque estas dos fuerzas es mayor que este de acá. Estos dos producen más momento o más giro que este. Ya. Número 5. Calcula el módulo del momento producido por una fuerza F de 12 newton respecto al punto B. Tengo la fuerza y la distancia perpendicular al punto. Entonces, momento de la fuerza F respecto al punto B será la fuerza 12 por su distancia 10. Esto será 120 newton por metro, porque es momento, la unidad del momento, newton por metro. ¿Está bien? Newton por. Ejercicio número 6, que dice, si el sistema se encuentra en equilibrio y el bloque A pesa 20 newton, calcule el peso del bloque B si la barra es ingrávida. Ingrávida quiere decir que la barra no tiene peso. Imponderable de igual manera, cuando la barra no tiene peso. Hacemos el DCL respectivo. Este de acá es masa por gravedad, que sería el peso, que es lo que me piden calcular. Acá 20 newton, acá la tensión es 20 newton. Entonces, al tomar momento en este punto, ¿está bien? La suma de momentos es igual a 0. La fuerza que rotan en sentido antihorario debe ser igual a las que rotan en sentido horario. Entonces, esta fuerza rota en sentido horario. Masa por gravedad por su distancia. Fuerza por la distancia 2. Entonces, tengo acá 2 por mg. Debe de ser igual a esta fuerza 20 por su distancia al punto donde estoy tomando momentos. Entonces, debe de ser igual a 20 por 6. Entonces, el peso masa por gravedad vale 60, ¿correcta? 60 newton. Acá solamente será newton. Y la masa será 6 kilogramos. Pero me piden el peso. El peso es masa por gravedad. Acá será 60 newton. Muy bien. Problema 7 es algo parecido a lo que hemos visto. Determina el módulo del momento producido por la fuerza F respecto al punto A. Será esta fuerza por su distancia. Esto vale 6, 30, 60, 6 seno de 30. El momento será la fuerza 10
por la distancia que vale fuerza por su distancia 6 seno de 30. Operando el momento es 30 newton por metro, porque es momento, entonces su unidad es newton por metro. Y en el ejercicio 7 dice calcula el módulo de la fuerza F para que la placa metálica de 80 newton se mantenga en equilibrio. Era esta fuerza por su distancia perpendicular. Esta fuerza por su distancia perpendicular, como todo vale 12, esto vale 6. ¿Está bien? Esta fuerza por su distancia acá, que será 8. Esto vale 10. Ya. Muy bien, entonces será la fuerza F por su distancia 8, debe ser igual a 80 por su distancia 6. Este rota en sentido horario y esto intenta hacer rotar en sentido antihorario. Lo sacamos octava 1, octava 2, octava 10, 10 por 6, 60 newton. ¿Solo sale qué cosa? Solo sale newton porque me piden la fuerza F. Muy bien. Bien, jóvenes, con estos ejercicios ustedes van a poder absolver la tarea que les estoy dejando. A continuación, usted me va a responder rápidamente la lista. ¿Ya? Atención, atención. Atentos a la lista. Ambrosio. Presente. Baltasar. Cárdenas. Cruz. Presente. Del Pozo. Presente. Figueroa. Figueroa. Presente. Ya, Inga. Inga. Presente. Ya, hable rápido, jóvenes. ¿Ah? Obregón. Presente. Pozo. Marco. Presente. Rengifo. Presente. Sánchez. Presente. Santa María. Presente. Yaye. 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 No está nada. Zeta. Presente. Achicahuala. Achicahuala. Vale. Alvarado. Presente. Guamán. Guamán. Presente. Injante. Presente. Ojeda. Presente. Orellana. Presente. Orihuela. Presente. Ortega. Presente. Palomino. Presente. Peña. Atención a la lista ya. Peña. Peña. Pozo José. Pozo José. Se está durmiendo ese. Robles. Presente. Terán. Presente. Torres. Presente. Peña, ¿venido o no? Revisamos acá. Bien, jóvenes. En realidad, el esfuerzo que van a hacer y están haciendo ustedes, en levantarse temprano, en hacer sus tareas, subir a la plataforma sus tareas, por si acaso yo reviso la tarea en la plataforma, así que suba su tarea a la plataforma. Usted haga la tarea, lo sube a la plataforma y entonces ya está contabilizado como una nota para usted para su revisión. No subes a la plataforma, entonces, ¿cómo vas a ponerte tu nota? Siempre recuerden que usted está en estos momentos haciendo su trabajo y el trabajo del estudiante fundamentalmente, ¿qué cosa es? Es practicar y estudiar. Eso es, no hay otra función. Entonces, por el momento, para todo hay tiempo. Haga su horario, disciplínese para poder hacer las cosas como debe ser. ¿Ok? Muy bien. Entonces ya se va a acabar el tiempo, jóvenes. Muchas gracias por su participación. Muy buenos días con todos. Arián, buenos días. Daniela, buenos días. Zeta.